Buenas tardes, chiquillos, a todos. Muchas gracias de nuevo por estar Hola, hola. acompañándonos en esta aventura por la guerra, por la revolución del año 1891, que, como hemos visto, tiene varios sentimientos encontrados, y hoy día vamos a ver un par de cosas más que nos hacen aún más encontrados, con acciones bastante dramáticas, bastante fuertes, pero no por eso hay que dejarla en la oscuridad, sino que hay que estudiarlas para poder entender bien lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Así que vamos a ver primero básicamente tres temas: el combate de Vallenar, que en sí no es muy importante como acción de guerra propiamente tal, pero tiene una connotación bastante táctica, así que por eso es importante revisarlo. Vamos a ver la masacre de Locaña, ya lo había anunciado en un principio, y vamos a pasar por la batalla de Concón. Yo todavía estoy un poquito resfriado, así que la voz y la nariz todavía no anda bien. Eh, Parece que voy a tener que ir al médico porque aparentemente voy a estar derivando en una sinusitis, lo cual no me haría ninguna gracia, pero así que por favor discúlpenme si tengo que sonarme o tengo que carraspear de vez en cuando. Bueno, partamos con el combate de Vallenar. Vallenar es una localidad minera, ¿no es cierto?, cuya principal importancia, ¿no es cierto?, que está a medio camino entre Copiapó y La Serena, ¿ya? Entonces Vallenar, si bien es cierto, en esa época aún no había vía de ferrocarril, pero sí estaba el camino que unía ambas localidades, y la salida natural de Vallenar hacia el mar es por el puerto de Huasco, ¿ya? No sé por qué se me pasó un poco rápido esta cuestión, pero bueno. El 27 de junio del 91, una columna pequeña de 168 hombres, eh, de la fuerza del gobierno, de la fuerza de Balmaceda, ocupó la ciudad de Vallenar sin oposición alguna, porque los habitantes, Vallenar, un pueblito bastante pequeño en la época, no estaban muy interesados en esto de la guerra civil, ni nada que se le semejase. Ahora, 3 días después, esta misma localidad, o sea, ya estamos hablando del día 30, que fue recuperada o reconquistada o vuelta a conquistar por un pequeño grupo de, de gente del Congreso, ¿no es cierto?, mandados por el coronel Ovalle, eh, y donde casi no hubo combate, no, era como eh, irse y quedarse, y después yo me voy y mientras tú, pero no hubo una acción de fuerza propiamente tal. Ahora bien, aquí tenemos un testimonio que lo encontré súper interesante, que es un testimonio de M.B. Martínez, ¿no es cierto?, que es autor del libro Último Día de la Campaña, que tiene la gracia de ser un testigo presencial de lo que pasó, eh, por tanto, de un relato de primera fuente. Pero aquí llama la atención lo siguiente: la precariedad de los elementos con que contaban. Dice que eran 110 hombres de caballería, en total eran 207, pobremente armados con carabinas Winchester y otros tantos Combley, y con muy poca munición, no más de 15 tiros por hombre. Eso me habla, eso nos dice de los escasos medios que esta gente contaba para hacer una guerra. O sea, 15 tiros por hombre realmente no es nada. Pero ambas fuerzas estaban más o menos en la misma situación, por tanto, no era que uno tuviese una ventaja significativa en este minuto. No estamos hablando de julio, principios de julio del año 91. En ese minuto no tuviese alguna ventaja sustantiva en cuanto a la producción de armamento, de munición, sino que eran eh, bastante, bastante rudimentarios, por dar nombre así, un poquito elegante y políticamente correcto. Pero esta es la gracia que tiene, por eso que se los puse, porque es la gracia del testimonio de la persona que lo vivió, ¿ah? Ahora bien, cuando Ovalle llega Coronel Ovalle se nos puede confundir con la ciudad, llega a la localidad de Vallenar, lo que hace es poner
lo más importante, poner una avanzada, a ver si lo podemos poner acá, en esta zona donde está, está el puntero, que el mismo persona que nos relataba anteriormente nos dice que fue una decisión muy inteligente poner una pequeña fuerza de solo 20 hombres en la ceja sur del cerro, o sea, atravesaron el río para poner al otro lado una avanzada de observación, básicamente, o de primera defensa, en caso de que tuviesen alguna sorpresa. Cosa que se ocurrió. En la mañana del día 7, al amanecer, cuando salen los primeros rayos del sol, ¿no es cierto? Se ve que una fuerza de 600 hombres del bando del gobierno rodean Vallenar. Por supuesto, estos son posiciones aproximadas, no es exactamente lo que estaban ahí, pero básicamente ellos eran 200 hombres contra 600, por tanto no tenían mucho que hacer, y se vieron rápidamente rodeados por las fuerzas del gobierno. Los soldados del Congreso se retiran, se van hacia una parte que ahí en el libro lo llaman manganeso, perdón, no, bendigo, manganeso. Eh, no he podido encontrar la localidad en el mapa antiguo ni en el mapa nuevo. Me da la sensación de que es una mina que estaba en la cercanía, ¿ah? Bastante cerca, yo creo que 10, 15 kilómetros, no más lejano que eso. Bueno, en fin, estos 207 hombres, hay un breve combate muy cortito, y una fuerza la fuerza del Congreso que estaba protegiendo la retirada del grueso de sus compañeros, ¿no es cierto? Y se juntan con el Regimiento Constitución que venía llegando desde el norte. Entonces, y ya iban a hacer con ellos una fuerza un poco más fuerte, pero hubo un combate breve, no más de una hora, cuando las fuerzas del gobierno entraron nuevamente a la localidad de Vallenar. De nuevo, de nuevo ponemos a nuestro relator, ¿no es cierto?, testigo ocular, que 12 horas después de que las fuerzas del gobierno entrasen a Vallenar, hay un contraataque, de las fuerzas del Congreso, ¿no es cierto?, reforzada por el Regimiento Constitución, que avanza nuevamente desde esa localidad que les mencionaba yo, hacia Vallenar, con el objeto de volver a tomarla. Pero cuando llegan, se dan cuenta de que el enemigo había desaparecido, se habían retirado. Ahí dice que, bueno, habían fusilado 3 paisanos que no tenían nada que ver, que habían dejado 20 muertos por ahí en el río Botado. Al respecto, quiero hacer una observación que es casi una advertencia. Cuando ustedes leen documentos originales de la Revolución, básicamente los publicados inmediatamente después, en 1892, 1893, hay un ensañamiento verbal que es significativo, ¿ah? Eh, Aquí cuando dice, si de haber sorprendido y sin más tiempo para saquear una joyería y fusilar a 3 inocentes paisanos, la verdad es que no sé si el lenguaje es el apropiado, puede ser el lenguaje de la época, por supuesto, pero siempre que uno lee estas dos fuentes, o las fuentes de cada bando, hay que intentar llegar a un punto neutro porque son a veces muy exageradas, las vamos a ir viendo después. Pero para que tengamos eso siempre presente en la cabeza de que las, eh, las relaciones, las crónicas son muy apasionadas y son muy cargadas de tinta. Bueno, pero en fin, el hecho es que el día 7 de julio del 91, Vallenar vuelve a ser ocupado por las fuerzas del Congreso, y por supuesto la conexión caminera entre Copiapó, Vallenar y el puerto que está a la salida por el Huasco, ¿no es cierto?, que está a la salida del valle de Vallenar, quedaban en manos del Congreso, lo cual va a ser muy importante para después. Ahora bien, la situación de los ejércitos a los primeros días de agosto, la verdad que me costó bastante mal, ¿no?, porque la información es bien dispersa, pero en fin. Es muy importante tener en cuenta, tener claro cuál era la disposición
de la fuerza antes de la batalla, de las dos batallas más importantes que vamos a mostrar, ¿no es cierto?, que componen Brasil. Tenemos que el ejército del gobierno, el ejército del presidente Balmaceda, tenía 4 divisiones, no me pregunte por qué falta la 3, algo que no he podido dilucidar. Pero 4 divisiones, ¿no es cierto?, una en Santiago, una en Valparaíso, una en Concepción y otra en Coquimbo. De ahí la importancia de Vallenar. Bueno, cada división, ¿no es cierto? Ahí está el nombre del comandante de la división. GEM significa jefe del Estado Mayor, que normalmente el jefe del Estado Mayor es el Estado Mayor es el órgano asesor del comandante en jefe o del comandante divisionario, y es el que se encarga de las labores, desde las labores administrativas hasta la logística, pasando por la disposición de las tropas y funciona también como consejo asesor táctico estratégico. Ahora, los números de hombres, la fuerza que se dice, que por ejemplo la primera división, 7.605 hombres, qué sé yo, son netamente nominales. No es que en el momento que vamos a ver después sean esas mismas, es un dato nominal que hay que tomarlo también con mucho cuidado, porque no hay cruce de fuentes para ello. O sea, hay una fuente que me dice eso, y bueno, y eso será. Pero yo tengo algunas dudas si realmente fue. Y en todo caso, cada una de las divisiones estaba separada en brigadas, o sea, estaba subdividida en brigadas. La división más grande, ¿no es cierto?, que la de Concepción, se dividía en 3 brigadas, lo mismo que la de Coquimbo, en 3 brigadas. No son un tercio exactamente, pero van cercano a. Para no entrar más en detalle, vamos a suponer que cuando la división se divide en 2 brigadas, en la mitad, y cuando se divide en 3 brigadas, es un tercio, un tercio, un tercio. Pero dejémoslo así para no enredarnos más. Ok, este era el formato, el esquema que tenía el gobierno con el ejército que contaba. Ahora bien, el ejército del Congreso, ¿no es cierto? Y ya vimos que la Junta de Gobierno aquí que había designado a los ministros, ¿no es cierto? Y entre ellos el coronel Holly, que era jefe del Estado Mayor del comandante en jefe, y además miembro del el ministro de Guerra, entonces tiene una dualidad, lo mismo que pasa con José Velázquez. Pero en fin, si se fijan, las fuerzas del Congreso no están separadas en divisiones, están separadas solamente en brigadas bastante pequeñas. Ok, podemos decir, más o menos lo que equivaldría a una, del lado del gobierno. Y bueno, está este brigada, soy jefe del Estado Mayor, su cantidad de hombres, ¿no es cierto? En total 9.284 hombres. Pero quiero aquí llevar algo interesante. Si bien es cierto, el comandante en jefe del general Estrenado del Canto, y lo van a ver, lo pueden leer como coronel Estrenado del Canto, general Estrenado del Canto, depende de quién esté escribiendo esto. Pero para que no nos enredemos, puede ser de las dos, puede ser nombrado de las dos formas. Como el jefe del Estado Mayor era el coronel Adolfo Joly y al mismo tiempo era ministro, se creó un cargo que se llamaba secretario general del Estado Mayor, que lo estaba ejerciendo el coronel Emilio Körner, que a la sazón era capitán o mayor. Y la verdad es que Körner empezó a reemplazar a Adolfo Joly, Adolfo Joly tenía una labor mucho más administrativa, Körner estaba más en el terreno. Y vamos a ver un poco más de Emil Körner, que fue no solamente el gran modificador del ejército de Chile, sino que además un tipo brillante, un tipo que había destacado desde alto. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero tenemos claro, ¿no es cierto?, que ya a esta altura, los primeros días del mes de agosto, la fuerza del Congreso son 9.284 hombres y la fuerza del gobierno, ¿no es cierto? No puse el total. Bien, bueno. Bueno, son 17.000 más 8 son 25.000, 32.000, 33.000 hombres repartidos por todo Chile. Debería puesto total, se me fue ponerlo, disculpen. Pero esas son las comparaciones de fuerza. Ahora, por la otra punta, el terreno, el teatro de operaciones, el espacio geográfico que ocupaban las fuerzas del ejército del Congreso eran bastante menores a las que utilizaban la del Congreso. Pero esa es la foto que hay que tener en cuenta
para entender lo que va a pasar a posterior, desde el 1 de agosto, digamos, hasta el día 29 de agosto. Esto es lo que hay que tener muy en claro. Entre el 15 y el 16 de agosto se embarcan, y por eso está en Partito Huasco, ¿cierto? Se embarcan todos los hombres del ejército congresista, los 9.234, desde tres puertos, Iquique principalmente, Caldera y Huasco. En los transportes que están mencionados ahí, todos buques de la compañía sudamericana de vapores que habían sido requisados o arrendados, ¿no es cierto?, por el ejército del Congreso. La verdad es que habían sido arrendados y se les pagó bastante bien por el servicio. Salvo el Aptao, que era sí un buque de la Armada Nacional. Todo este convoy, ¿no es cierto?, de 2, 4, 6, 8 transportes, 8 buques de carga, digamos, fueron escoltados por los 4 buques de guerra que están ahí, ¿no es cierto?, destacando a la Esmeralda, que era la más moderna, y la Magallanes, que en ese minuto era el más viejito de los buques que estaban ahí. Y el día 16 ponen rumbo a Quintero. Ya vamos a ver por qué Quintero. Pero zarpa toda esta fuerza de acuerdo a un plan, obviamente, preestablecido. Se embarcan y zarpan a Quintero con la intención de primero derrotar al ejército del gobierno para hacerse de la capital. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. En el intertanto, recordemos que zarpan el día 16, ¿no es cierto? Pero los planes que habían, los planes de la Junta de Gobierno de Iquique, tenía el temor de que las fuerzas de Concepción podían reforzar a las divisiones de Santiago y de Valdivia. Por tanto, de alguna manera tenían que impedir esa posible reunión. En Santiago existía, bueno, en todas las ciudades de Chile, existía el famoso Comité Revolucionario, que no era secreto, ni mucho menos, era bastante abierto, sus miembros eran gente conocida, y mientras no pasasen a llevar alguna ley, podían funcionar como ciudadanos comunes y corrientes, libres de polvo y baja, salvo que se sabía, ¿no es cierto? No fue oficial quizás, pero se sabía quiénes eran los que integraban los famosos comités revolucionarios, que básicamente se dedicaban a hacer algún tipo de propaganda, prensa, ¿no es cierto?, eran dueños de algunos periódicos, pero fuera de eso no era mucho más especial. Salvo en esta oportunidad, que se les ordena crear una pequeña fuerza para que destruyese los puentes del Maipo, el actual puente del Maipo, donde está hoy día el puente del Maipo, el mismo puente, y uno en Angostura. La verdad es que el puente, la orden inicial es justamente destruir los puentes del Maipo y de Angostura. Angostura no tiene río como tal. Sí hay un puente de ferrocarril, por supuesto, estamos hablando siempre de los ferrocarriles, que está al sur de la estación de Hospital y que va hacia Angostura. Entonces, ese era el otro puente que tenían que destruir. Y con el objeto, ¿no es cierto?, de frenar el posible desplazamiento terrestre por tren, ¿no es cierto?, desde Concepción hacia Valparaíso, ya que por mar era imposible porque el espacio marítimo estaba dominado por las fuerzas del Congreso y la única forma de que el gobierno pudiera juntar estas tres divisiones era haciéndolo por tierra, y evidentemente esta acción, llamémosla de sabotaje, en algunos libros más actuales, más del siglo XX, más de la década de los 70 y 80, se habla de actos terroristas. El terrorismo como concepto ni siquiera existía en la época de la Guerra Civil. Por tanto, dejémoslo como un acto de sabotaje, que es como se llamaba en la época. ¿Ok? Bueno, el comité, aquí tengo otro autor de la época, es Jorge Olivos Borne, que habla, ¿no es cierto?, en un lenguaje muy romántico, ¿no es cierto? El Comité de Santiago, fiado en el patriotismo nunca desmedido de la juventud santiaguina, hízola el día 16 de agosto el supremo llamamiento de ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, el día 16
del 16 y el 17 llamaron a jóvenes de la familia, pues todos jóvenes, ¿no? Para que se dirigiesen al fondo de Locañas, propiedad de don Carlos Walker Martínez, hermano del ministro Joaquín Walker Martínez, para recibir instrucciones de estos posibles sabotajes que tenían que hacer en los puentes. Ahí dice que debían ir en pequeñas partidas por distintos senderos, siguiendo los caminos, bla, 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 bla. La verdad es que se fueron casi todos juntos. O sea, no hubo, no, estos terroristas o estos saboteadores o estos montoneros que también se le llaman, eran cabros de familias, el grueso de ellos, más de 60, eran cabros de familias bastante clase media acomodada, así que burgueses, si ustedes quieren darle ese nombre. Habían hijos de ministros de la Corte Suprema, habían hijos de empresarios, de comerciantes, habían hijos del director de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no eran de la rancia aristocracia, no es ningún Cauciño, ningún Subercasó, ningún Maquena, pero sí eran de la clase alta acomodada, que por su juventud no habían prestado servicio en el ejército y que deseaban demostrar que ellos valían eh, lo que ellos pensaban, ¿no es cierto?, para apoyar al Congreso en contra del dictador Balmaceda. Pero más que nada eran entusiastas. No tenían ninguna disciplina militar, no tenían entrenamiento militar, no tenían nada. Tenían las puras ganas de partir a hacer esta gran aventura de ir a destruir puentes. Bueno, fueron estas 84 personas, entre los hijos de lo que llamaban los mocitos, los hijos de la gente con dinero, y entre 15 y 20 artesanos. No está muy claro la cifra. Bueno, Locañas. Es él. Don Carlos Walker Martínez, ¿no es cierto? Tenemos la foto. Locañas está en la comuna de La Florida, hacia la cordillera, más o menos en el sector donde está marcado. Era un fondo bastante grande, bastante importante. No sé lo que cultivaba, pero no tiene ninguna relación tampoco. Y las distancias referidas desde la moneda, ahí marco donde está la moneda en el centro de Santiago, para que nos ubiquemos bien, hasta el puente sobre el Maipo, que está acá abajito, ¿no es cierto? Medida en línea recta, por favor, esto no son por camino, en línea recta, son 29 kilómetros de la moneda hasta el puente, y desde Locaña, desde el fondo de Locaña, 25 kilómetros aproximadamente, quizás un poquito más. Pero esa es la situación geográfica aproximada de donde estábamos, de lo que estamos hablando. Ahora, el puente, esta foto es fenomenal, es preciosa la foto, me encanta. Una foto del puente sobre el Maipo del 1880. Los carros de carga son geniales, son carros con banda baja, pero con unos palos para arriba para que la carga no se caiga. Y si vemos el fondo de la foto, hay unas barracas acá, ¿no es cierto? Y por supuesto los pilares que hoy día fueron cambiados, y esos son en concreto. Pero en la época eran de ladrillo, ¿no es cierto? Puente hecho en metal. Eran unas fotos realmente bonitas, pero ese era el puente principal que estos muchachos, estos terroristas, estos saboteadores, estos jóvenes idealistas, como ustedes quieran ponerle, tenían que demoler, ¿ya? Para aquello, su primera junta, ¿no es cierto?, en la tarde del 18, se encontraron en el sector de Panul. Panul está de la entrada del fondo de Locañas más hacia la cordillera, por camino un poco más recóndito. Se juntaron estos 65 jóvenes, o 66 jóvenes, dependiendo de la versión, con los 20 artesanos. Esta foto la puse porque el muro que está acá, según un colegio de arquitectos de Chile, en su revista Urbatorium, correspondería al muro de la época. Puede ser, pero me pareció interesante además por el paisaje clásico precordillerano de la zona central, y que nos da una idea de lo que era el lugar donde estaban estos chiquillos. Los jóvenes, ¿no es cierto?, formaron 4 compañías porque tenían que entrenarlos,
de alguna manera. Muchos de ellos ni siquiera habían disparado una pistola en su vida. Entonces, forman 4 compañías, al mando de los que están ahí, Rodrigo Donoso, Oro Silva, Antonio Pupín, Pupán, como ustedes quieran, y en Estobianqui, tenían como armamento pistolas, rifles y escopetas, ¿no es cierto? Con lo que estos montaneros comenzaron a entrenarse en disparos, en movimiento, y algunos de ellos se entrenaron en cómo poner los explosivos dinamita, básicamente unida por cables para hacer explotar los puentes. Ustedes entenderán que en una tarde es bien poco lo que se puede avanzar, bastante rudimentario, pero repito, era mucho entusiasmo de estos chiquillos, ¿no es cierto? El sol se pone, cae la noche, hacen el campamento, no en esa casa, porque esa casa es actual, pero habían otras construcciones, eh, y se ponen algunos vigías hacia afuera, ¿no es cierto?, por si venían tropas del gobierno o agentes del gobierno a molestarlo. Porque a todo esto, el Comité Revolucionario de Santiago fue bastante imprudente y no es que lo haya publicado por la prensa, pero sí fue un secreto a voces que estaban estos chicos que se iban a juntar en el fondo de Locaya, propiedad de Joaquín Martínez. No era, no había que ser muy inteligente para saber de que había que mandar una fuerza contraria para hacer presos a estos cabros. O sea, fueron imprudentes en ese sentido. Cerca de las 11 de la noche, los vigías dan una voz de alerta, que era una corneta en el fondo, de que resultó ser falsa, pero aprovecharon un grupo, que no sé cuántos son porque no está especificado cuántos eran, ¿no es cierto?, que marchan ese puente de Maipo para poner la famosa carga de dinamita dentro de la madrugada del día 19. Pero toda esta cuestión empieza a cambiar, porque como les dije, los planes, o está ahí, los planes conspirativos del gobierno, eran, o sea, del Comité de Resistencia, era conocido por el gobierno, y se envió una fuerza compuesta de 90 hombres, o sea, 90 jinetes y 40 infantes, todos al mando del teniente coronel Alejo San Martín, veterano de la Guerra Pacífica. Los que, en forma muy inteligente, copan todos los caminos del sector de Panul, o sea, hace una especie de bolsón, ¿no es cierto?, copando los de acceso desde lo que sería Avenida Tobalaba hacia arriba, eh, y todos los senderos con pequeños piquetes que fueron resguardeciendo esa zona. Y eso, la crónica nos habla que a las 3:30 de la mañana del día 19, el grupo que iba hacia el puente es interceptado por una pequeña patrulla, creo que eran 8 hombres, que lo combinan a rendirse. Uno de ellos, uno de los chicos que iba ahí, logra arrancar, ¿no es cierto?, vuelve a la casa donde estaba el resto de sus compañeros, da la alarma, en el minuto en que ya las fuerzas de San Martín copan esa zona, y hay un pequeño combate. Ustedes entenderán que con escopetas y con un par de rifles y algunas pistolas no se podían defender contra estos 130 hombres, quizás eran menos de ese minuto, pero bastante entrenados y con armamento de guerra. Algunos de los cabros logran huir subiendo hacia la cordillera, pero fueron cercados, fueron hechos prisioneros por soldados que ya tenían rodeados los caminos todos los caminos de acceso al fondo Locaña y básicamente al sector Panul donde estaban ellos. Ya más de amanecía, según la misma crónica, San Martín hace una lista de los cautivos separando al mocerío del artesanado. El mocerío eran los jóvenes hijos de familias más o menos pudientes. El artesanado, el artesano de la época, era un personaje que estaba un nivel social más abajo que el comerciante, el pequeño comerciante, pero un nivel más arriba que el de faena agrícola o el de albañil. Los artesanos eran los que hacían la montura, hacían calzado, ¿no es cierto?, todo lo que tuviese que ver con las manos, y básicamente el trabajo con el cuero, tan importante en la época
donde había que tener la pedida para las carretas, el arriendo, todos esos implementos. Entonces, el artesano era lo que diría una clase media, estaba pujante en ese minuto, y que se habían incorporado a esta aventura, ¿no es cierto? Eh, y los artesanos un poco fueron dejados aparte porque San Martín pensó que si él atrapaba al grueso de los hijos de la gente, digamos, de más nivel, de los pudientes, ¿no es cierto? Eran mucho más importantes que el resto. Yo me dudo que, por ejemplo, los artesanos supiesen leer y escribir, pero okay, es una apreciación mía. Bueno, San Martín separa, ¿no es cierto? Aparta a 8 jóvenes donde son torturados, donde les pegan con los sables, les pegan con los látigos y los matan a sangre fría. Esto era, la intención de San Martín era eh, generar miedo entre el resto de los cabros que estaban ahí para hacerle preguntas. Más tarde todos esos cuerpos, los cuerpos de esos 8 primeros fueron quemados con parafina. Ya en la tarde del día 19, San Martín, bueno, se habían muerto bastante más, ¿no? Habían fallecido tanto en el combate, como algunos presos, como estos 8 que están ahí. Quedan solamente 8, no me pregunten por qué siempre me hablan de 8, no tengo idea, pero así son las crónicas. Los últimos 8 prisioneros con vida, se decide llevarlos a Santiago, con la intención de hacer un juicio, un consejo de guerra, presidido por el coronel José Ramón Vidaurre, eh, para juzgarlo de forma pública, ¿no es cierto? Y hacer un escarnio de ello. El problema es que Vidaurre se entera de lo que sucedió, de la verdad, habla con Balmaceda, y le dice, ¿sabe qué? Que si nosotros hacemos un consejo de guerra, vamos a legitimar la masacre que ya estaba hecha. Entonces iban a reconocer algo que no querían reconocer. Entonces, es una situación bastante compleja, y por lo mismo es que se decide que los 8 chiquillos con sus captores vuelvan a la Ocaña, y con una orden que es emitida por el general Barbosa, que dice que sean ejecutados inmediatamente todos. El problema es que no fueron ejecutados inmediatamente todos, fueron torturados en la noche. Básicamente querían saber el paradero del dueño del fondo, Carlos Walker Martínez, y en especial al señor que me mandó la foto, Wenceslao Aranguis Vargas, que fue de nuevo torturado con azote, qué sé yo, y que este señor Wenceslao Aranguis Vargas era el administrador del fondo. O sea, él recibió la orden o la comunicación del dueño de la tierra, de Carlos Walker Martínez, de recibir a estos jóvenes, a tirarlos por ahí, ¿no es cierto? Pero cuando son capturados, sus captores piensan que el señor Arangui sabía el paradero definitivo de Walker Martínez, cosa que no era así. Y el tipo al final, o sea, siempre dijo que no tenía idea, por tanto, nada, no era, no le podía dar una información que él no tenía. Bueno, a las 7 de la mañana, estos últimos 8 prisioneros fueron fusilados contra la pared de adobe de una bodega, de una parte importante, y luego los cuerpos fueron rociados con parafina y quemados. ¿Por qué quemaban los cuerpos? Para que no fuesen reconocidos. Ya después de eso, a media mañana, se devuelve toda esta comitiva, esta macabra comitiva con todos los cuerpos, hacia el cementerio general, y con la intención de, primero, que fuesen reconocidos por los familiares, cosa que era bastante improbable dado el estado de los cuerpos. Segundo, la idea fue tirarlos a una fosa común y olvidarse del problema. Pero aquí, gracias a la gestión de don Juan Santamaría era el administrador del cementerio y emparentado con don Domingo Santamaría. Por tanto, era un personaje de peso. Eh, bueno, gracias a la gestión de don Juan Santamaría, los cuerpos fueron entregados a los familiares, a los papás, ¿no es cierto?, de estos chiquillos, que fueron reconocidos por la ropa,
por algunas características específicas del cuerpo, ¿cierto? Pero fue algo bastante tétrico, bastante trágico, por lo demás, ¿no es cierto? Esta es la famosa litografía que nos habla de la muerte de los últimos ocho prisioneros aquella mañana del día 20. Y hay un telegrama que se copia aquí a la izquierda, donde Balmaceda le anuncia al ministro de Guerra, ministro Bañado, lo que había sucedido con estos jóvenes, ¿no es cierto?, y que habían sido, como textuales, la montanera fue hecha a pedazos. El problema es que cuando esta situación se supo a las 24 horas, 48 horas, todo lo que había sucedido, el apoyo a la gestión o a la idea de Balmaceda se fue al punto más bajo, porque todos los que podían haber estado todavía de acuerdo con él, con sus ideales, al saber de esta masacre, de esta matanza, se pusieron en contra, porque era algo que la sociedad santiaguina no iba a tolerar, así de simple, así de simple. En fin, esta es la nómina de los muchachos que estaban ahí. Los que no están con la crucecita lograron salir. Se pueden encontrar con otros nombres que parece que estaban, pero no estaban, así que por eso no los puse. Entonces puse lo que yo estoy seguro, 80% seguro de que estaban ahí, ¿ya? Y lo que vemos abajo, en la foto, ¿no es cierto?, es la cruz que está al final de la avenida Walker Martínez, en intersección con Tobalaba. Al fondo está esta cruz, que era la entrada al fondo de los cañas de Walker Martínez. O sea, si uno está ahí y cruza cara a San Carlos, porque por ahí pasa cara a San Carlos, cruza San Carlos, entraría al fondo de los cañas. Y más hacia el fondo, hacia la cordillera, estaba el sector de Panul. Ahora, la verdad es que la sociedad de la época no pudo encontrar justificación alguna de lo que había sucedido, ¿no es cierto? Y les voy a leer un pedazo de lo que salió en el diario La Unión los primeros días de septiembre. Dice: la indignación que este crimen sin nombre produjo en la sociedad fue espantosa, no encontrando excusa o atenuación ni siquiera ante los pocos partidarios del tirano. Tirano le hace Balmaceda. Esa fue la sensación que quedó en nuestra sociedad de lo que había pasado. Ahora, algunos cabros tengo datos, de la gran mayoría no, pero Carlos Flores tenía 18 años, el papá era comerciante. Arturo Vidal tenía 20 años, el papá era ministro de la Corte Suprema. Guillermo Varas tenía 19 años, el papá era director de correo. Isaías Carvacho tenía 28 años, ese era uno de los mayores y uno de los que dirigía esta cosa, no sé lo que es el papá. Y don Wenceslao Aranguis, el investigador del fondo, era el más viejo, tenía 41 años. O sea, vemos que todos estos nombres, ¿no es cierto?, salvo 2 o 3, eran cabros entre los 18, 20 años, 21 cuando mucho. Entonces, eso fue lo que quizás más indignó que estoy atrasado, a la sociedad de la época. Vamos, perdón que me haya extendido tanto, pero creo que era importante porque además este episodio de nuestra historia se ha tapado por todos los bandos. La izquierda tradicional siempre ha levantado a Balmaceda como el paladín, ¿no es cierto?, de la idea de la izquierda, pero socialista, pero esconden lo que hay por razones obvias. Y la derecha, ¿no es cierto?, está en contra de Balmaceda, pero esconde lo que hay porque como fue hecho por los militares, hay un tema ahí también bien complejo. Por tanto, siempre ha sido medio escondido, pero la verdad es que hay que tomarlo en su justa dimensión como fue hecho en ese minuto. Ok, sigamos. Batalla de Concón, la primera gran batalla definitoria de la revolución de 1891. El ejército congresista, mandado por ahí, por allá hemos visto esta foto, del señor Estanislao del Canto, con su uniforme del Congreso, uniforme de general, ¿no es cierto? Fíjense en las manos, ¿no es cierto?, en las mangas, todo lo que tiene. Las brigadas, y aquí quiero hacer una declaración que a mí personalmente me costó un mundo entender. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la tercera brigada, al regimiento Pisagua número 3.
y vamos a encontrar el regimiento Esmeralda número 7. Y en el bando del gobierno vamos a encontrar los mismos regimientos. Lo que pasa es que los nombres se fueron repitiendo, eso está en un libro del general Avendaño, y algunos de los oficiales, por ejemplo, de la Esmeralda, se pasaron al bando del Congreso, pero pidieron seguir usando la misma denominación de su unidad de origen. Y ahí tenemos todo el enredo. Entonces hay que hablar de la Esmeralda congresista y de la Esmeralda balmacedista. Pero en fin, estos son las tres brigadas con el total de hombres. Y aquí, ¿no es cierto?, quiero poner la foto de don Emilio Körner, veterano de la guerra franco-prusiana del 70-71, que llegó a Chile en 1885-86. Ahí tengo una duda porque el 85 pero se acepta de que llegó en 1885 a reformar el ejército de Chile, dejar de lado la escuela francesa para que el ejército tomara la escuela prusiana tan en boga en ese minuto. Este hombre, entre otras cosas, fue discípulo del gran Helmut von Moltke, el gran artífice del plan para invadir Francia, que se utilizó en la guerra del 71, en la Primera Guerra Mundial y gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Un tipo más o menos cabezón del von Moltke. En fin, estas son las fuerzas, ¿no es cierto?, que contaba el ejército balmacedista, que ya había desembarcado en Quintero. El ejército del Congreso, el general Orsimbo Barbosa, ustedes no me van a creer, pero tenía 53 años. Y esa foto es anterior, por tanto debe haber tenido 52 años. Se ve bastante mayor. Orsimbo Barbosa tenía una diabetes bastante avanzada. Si comparamos la foto de la Guerra Pacífico con esta foto, Barbosa, que está con la cara chupada, está bastante disminuido. Pero en fin, pero aquí está su fuerza, ¿no es cierto? Y en el ala derecha nos encontramos con el regimiento Esmeralda número 7 y el regimiento Pisagua número 3. Ya está la explicación. Pero además vemos el regimiento Buin número 1, tanto en la izquierda como en el ala derecha. Eso fue porque dividieron el Buin en 2 batallones. Eso sí es simple. Y el total son 8.000 hombres aproximadamente. Si vamos unas láminas más atrás, vamos a ver que si juntamos la primera división de Santiago con la de Valparaíso, sumaba mucho más que estos 8.000 hombres. De nuevo, lo que vimos era nominal en el papel, lo que estamos viendo ahora es más real de lo que estaba en el combate, en la batalla de Concón. Un pequeño van a ir con las armas porque es importante. El grueso del armamento del ejército balmacedista era José Ignacio Comblen, veteranos de la Guerra Pacífico. Tenemos algunas características: calibre 11 milímetros, mecanismo monotiro, que no vamos a ver cómo era. La pólvora, el explosivo del cartucho era la pólvora con humo, y la cadencia de tiro del Gracia eran 9 tiros por minuto, y el Comblen 10 tiros por minuto, y vamos a ver por qué. Y los alcances máximos 1800 metros y 1200 metros. Si se fijan en la foto de arriba de ese Gras, el mecanismo es de 5 movimientos, con el Mauser, ¿no? Que es abrir, o sea, arriba, abrir, insertar el proyectil, cerrar y bajar. Son los 5 movimientos. Por eso que la cadencia de tiro de una persona bien entrenada son 9 tiros por minuto. El Comblen es como un Winchester que se baja, es un mecanismo que es de tracción, baja, se pone el proyectil, segunda acción, se cierra y se dispara. Por eso que eran 10 tiros por minuto aproximadamente. Todo esto con tiradores bastante entrenados. El ejército del Congreso tenía la última chupada en mate en cuanto a armamento de puño para los soldados, que era el fusil Mannlicher. Este fusil, primero, vamos a darnos cuenta que es de 8 milímetros, el calibre es menor, ¿okay? Tiene un mecanismo de repetición de 5 cartuchos. La pólvora propelente es una pólvora sin humo, una pólvora que había sido inventada en 1884-1885, que ya no usaba carbón, azufre y nitrato de potasio para hacer la mezcla, sino que se usaba nitrocelulosa, y una mezcla de éter con alcohol. Más otras cosas, ¿no es cierto? Y con esto se generaba una carga mucho más potente que
que la pólvora negra. Por eso que el alcance son 3.800 metros. La cadencia de tiros es de 12 a 15 disparos por minuto y vamos a ver por qué. Porque este fusil tenía una petaca de 5 tiros. Solamente había que accionar el mecanismo de descarga para disparar. Por tanto, su cadencia de tiro era muy superior y la bala llegaba más lejos. Y aquí tenemos dos fotos del fusil. Significa que tiene su cargador ahí abajo. Se metía con un peine, no era como los autores que se meten con un cargador, pero un peine que se insertaba desde arriba y este es el peine con la munición. Por tanto, las fuerzas del Congreso tenían una ventaja significativa respecto al armamento de puños de sus soldados. La desventaja que tenía esta nueva arma era que los soldados tendían a disparar muchísimos tiros sin dirección alguna. Era disparar y recargar, por tanto el gasto de munición era mucho mayor que lo que se tenía con el Combre y con el gas. Pero fue un factor fundamental a la hora del combate. En fin. El 20 de agosto, justo el día después de la masacre de Locaña, ¿no es cierto?, los congresistas que venían desde el norte desembarcan en Quintero. ¿Por qué en Quintero? Porque es una bahía bastante cerrada, con mucho abrigo, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? El pueblo de Quintero podía sustentar en algunas cosas a este ejército de casi 10.000 hombres, ¿no es cierto? Y además tenía los caminos necesarios para avanzar hacia el sur en demanda de Valparaíso. Ojo, el objetivo que tenía del Canto no era tomar Valparaíso, era destruir al ejército de Barbosa, el ejército de Balmaceda. En fin, la primera brigada avanza por el camino costero, el camino que todos conocemos, que hemos hecho alguna vez, ¿no es cierto?, que va por Orcón, qué sé yo, hasta el margen del río Concagua. La segunda brigada avanza por el camino que va por arriba, la actual ruta F-190, que va por arriba, que llega hasta Colmo, que se estaciona al lado izquierdo de la primera brigada, pero un poco más hacia el interior del valle del río Concagua. Y la tercera brigada quedó como reserva detrás de la segunda. Ahora, todos estos movimientos son aproximados, no es que haya sido así exactamente en la realidad. ¿Okay? Ahora, el dispositivo de Balmaceda, ¿no es cierto?, que ya había sido informado del desembarco, hace que la segunda brigada de la segunda división de la mencionada Valparaíso, ¿no es cierto?, avanzara hacia Concón Bajo, donde hoy día está la refinería de Concón. No, al revés, que la primera base Concón Bajo dio la vuelta. Y la segunda brigada de la división se pone más hacia su derecha, más hacia el valle, hacia arriba del valle, frente a la pasada por Colmo. Pero además, previniendo algún desastre y para poder tener superioridad, ¿no es cierto?, la primera división que se embarcaba a las 6 de la mañana en el tren que nos llevaría hasta Valparaíso, llegar a Valparaíso y después tienen que hacer todo el trayecto desde Valparaíso hasta lo que hoy día es Torquemada, la pista aérea en Torquemada, ¿no es cierto?, con Alto, a pie. Y ahí llegan en la tarde del día 20, bastante cansados, bastante agotados. Pero ahí tenemos las dos disposiciones de la fuerza. Entonces, el día de la batalla, a las 7 de la mañana nos encontramos con la primera división prácticamente, o sea, la primera brigada prácticamente en la desembocadura al mar del río Aconcagua, la segunda brigada frente a Colmo, y la primera división completa en una especie de eje norte-sur de la fuerza para... nunca entendí bien por qué está hecho así, pero así fue lo que dijo general Barbosa. Y estas son las posiciones que ya habíamos visto de la brigada del bando del Congreso. Pero además, el Congreso tenía una ventaja mayor, que era que habían 3 buques, básicamente el Esmeralda y el O'Higgins, que usaron su artillería naval para atacar tanto a la primera brigada de la segunda división como a la segunda brigada, el cáncer les daba de mano, ¿cierto?, para bombardear los forma mientras
las brigadas del Congreso cruzaban el río. Eso fue un apoyo importante que tuvieron. Bueno, estas son más o menos las posiciones iniciales que nos encontramos de aquel día. Hay un plano de la batalla que es muy interesante, que está en un autor que a mí me gusta mucho, pero que pone el plano bueno, que así a mí no, bueno, no otro tema, pero el plano es muy bueno y nos detalla, y fíjense bien, ¿no es cierto?, cómo está el camino que siguió la segunda y tercera brigada, aquí la concentración de la primera brigada, y la concentración o la organización del dispositivo del ejército de Balmaceda, cómo se puso en un eje norte-sur, lo que veíamos antes, ¿no es cierto?, cómo se puso en esta zona sobre el Cerro Torquemada, en posiciones completamente defensivas. Por tanto, el plano está bastante cercano a la realidad, y más aún, está muy cercano a la geografía. Lo que vamos a ver ahora fue una volada mía, pero que me gusta hacer esta cuestión, que es superponer sobre Google Earth el plano de la batalla. Por supuesto que está un poco oblicuo, pero me da perfectamente los caminos, me da perfectamente el borde costero, las posiciones de los barcos, el borde costero de Concón, aquí se me arrancó un poquito, pero básicamente está bien, y las cotas de los cerros, y por supuesto las posiciones defensivas y los ataques que vamos a ver a continuación. Pero con esto es para situarnos dónde fue hoy día. O sea, nosotros sabemos que fue en Concón, el Colmo, la desembocadura, Torquemada, Concón Alto, Concón Bajo, pero ¿dónde? Bueno, ahí está. Así esta es la forma que nos podemos ubicar. Si vamos a Concón, nos podemos ubicar exactamente dónde fue. A las 7 de la mañana, ¿no es cierto?, cuando se abren los fuegos, como decir, vamos a jugar a la guerra. Estas eran las posiciones que ya hemos visto. La primera brigada ataca, cruza el río y ataca fuertemente a la primera brigada de la segunda división, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la segunda brigada, y aquí hay relatos que son bien dramáticos, ¿eh? Porque el río en agosto, y había llovido el día anterior, venía con bastante caudal, y fueron varios los soldados que en el cruce se ahogaron, porque el río se los llevó, ¿no? O sea, el caudal del río fue tal que se los llevó. Eso habla de poca previsión, si ustedes quieren, de la parte del mando, de no haber establecido, no sé, una serie de pontoneros, algo que hubiesen facilitado el cruce del río, pero ok, no se hizo. Y la tercera división oblicúa y se mete, ¿no es cierto?, cruza más o menos también por la altura de Colma, ahí la flecha quedó más corrida, pero ataca a la primera división de Santiago de forma completa. Por tanto, ya la situación entre la 1 y las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Tenemos que los buques ya habían dejado bombardeo, la primera brigada estaba empeñada en su combate, la tercera brigada amagando constantemente a la primera división, y la segunda división, la segunda brigada siendo hostigada por la fuerza del Congreso. Si nos vamos a ver al lado izquierdo, ¿cierto?, que la primera brigada de la segunda división tiene que retroceder a juntarse con el grueso de la fuerza que estaba sobre el Cerro Torquemada, y es seguida por la brigada, bueno, fuerza del Congreso. Entre brigada y división me estoy enredando yo mismo, así que vamos a ir del Congreso y del Balmaceda. Pero es un poco la situación a las 3 de la tarde, y ya se vislumbraba que la situación para los balmacedistas no era buena. El empuje había sido muy fuerte, la capacidad de la artillería naval también, el fusil, el Manningh había demostrado que era un arma muy superior al resto, por tanto estaba ocasionando una cantidad de heridos muy importante, y eso demoralizó a la tropa balmacedista. A eso de las 5 de la tarde, ya la batalla estaba perdida. Ya se escuchaban los últimos disparos. Y esto es, así ya en grueso modo, la formación de la fuerza, ¿no es cierto? Vemos que hubo un cambio táctico en el medio, un cambio de la exposición, hubo una maniobra, y eso era, perdón.
Entonces, Barbosa y el alto mando que lo seguía deseaba retirarse Quillota. Cosa muy inteligente, una decisión militar muy inteligente, porque si se retiraba con toda su fuerza hacia Quillota, tenía conexión directa con Santiago por el ferrocarril y por el telégrafo. De hecho, el día 21, el presidente Balmaceda llegó casi hasta Quillota porque quería dirigir en persona, no sé por qué quería dirigir en persona el combate, pero tuvo que devolverse por el descalabro que estaba sucediendo. Sin embargo, en una decisión política, y ahí es donde los políticos a veces meten las patas, le ordenó a Balmaceda, a Barbosa, que se retirara hacia Valparaíso. ¿Por qué? Porque Balmaceda quería seguir protegiendo el puerto principal y los pocos buques que él tenía como fuerza de mar en Valparaíso. Sin embargo, la decisión que tenía Barbosa en mente era replegarse Quillota para destruir al ejército enemigo. Entonces son dos visiones absolutamente contrapuestas. Una es la militar, mi objetivo militar es destruir a la fuerza enemiga, y mi objetivo político es otro, es poder todavía intentar de cierta manera, conservar aquel lugar, aunque me cueste no destruir al ejército contrario. Ahí es un debate bastante amplio que se puede tomar. Bueno, como sea, el ejército congresista, después de que los del gobierno se van hacia Valparaíso, se establece en Reñaca Alto. Más o menos sabemos dónde está Reñaca Alto, con Alto, Reñaca Alto, y ahí arma el vivac en espera de lo que iba a pasar después. Esta es una pintura que salió en un diario inglés, que es muy buena, se ve claramente, se nota dos fisonomías, el Esmeralda, que lo tenemos a la izquierda, y los Higgins a la derecha, bombardeando las posiciones enemigas, y se aprecia al fondo, ¿no es cierto?, el avance eh, ordenado por compañía, todos los regimientos y los batallones, el avance hacia cruzando el río Aconcagua. Claramente hoy día esta fisonomía ha cambiado un poco, pero nos da una idea bastante cercana de lo que fue en su minuto. Aquí es una foto de una pieza de artillería del campamento gobernista antes de la batalla. ¿Por qué se sabe que es gobernista? Porque el uniforme del artillero, ¿no es cierto?, es de chaqueta azul con pantalón rojo y con gris rojo. Y al fondo hay unas tiendas que no sé si serán de ambulancia o qué, pero en primer plano tenemos el armón del, de la pieza de artillería, y en segundo plano, está medio oscura la foto, pero ahí se nota el cañón del, de la pieza, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos otra foto muy buena, también de la época, que es vista del campo de batalla en Cocombajo, y al fondo se puede apreciar el río Concagua. Son fotos de la época. Hoy día no está absolutamente construido, así que es imposible saber dónde fue. Las bajas. Y aquí vamos a tener otro elemento. Una foto bastante dura de los muertos en batalla, bastante cruda por lo demás. Pero esto está tomado en base al parte que hace el Senado del Canto. Nos habla que los congresistas tuvieron, o sea, su bando tuvo 850 muertos y 850 heridos. Esta cifra es muy rara. Lo que pasa es que en su parte dice que las bajas totales entre muertos y heridos fueron 1.700. Entonces, ¿qué proporción? No tengo idea. Una forma fue poner mitimota, y otra forma es tomar el 30%, pero es un cálculo un poco más complejo, pero las bajas congresistas fueron 1.700. La de Balmaceda fueron 216 muertos, 531 heridos, 122 desaparecidos, que nadie sabe dónde está. Pero aquí no se contabiliza, bueno, está el total, pero aquí no se contabiliza que 1.500 soldados del ejército balmacedista se pasaron al regimiento, hacia el bando congresista. Entonces, eso nos va a alterar después el orden en la batalla en Brasilia. Y por último, ¿cierto?, tenemos el monolito que está
Este monolito está por el camino que une Concón con Quillota. Al llegar casi a la entrada hacia el puente de Colmo, está el monolito donde efectivamente desde ahí se aprecia todo el campo de batalla de ese sector donde se combatió la segunda brigada, con la segunda brigada. Y si uno eso está mirando hacia el cerro, digamos, uno se da vuelta, mira hacia el valle, y realmente es bien cacheto verlo porque además se aprecia el campo de batalla bastante completo. Así que eso es, uy, terminé justo.